Bienvenidos amigos, hoy estamos en otro nuevo capítulo con la doctora Micaela Salinas. Bienvenida doctora. Muchísimas gracias, muchas gracias. Realmente me siento honrada por el hecho que me hayan tomado en cuenta. Claro que sí, cómo no tomarla en cuenta, una excelente profesional, abogada, que está con un proyecto también muy lindo, el cual vamos a estar haciendo las preguntas fluidas durante el programa. ¿Cómo está doctora? Muchas gracias también por asistir, ¿no? Por aceptar nuestra invitación, ¿no? Cuéntenos un poco, ¿no? De quién es la doctora Micaela Salinas. Perfecto. Bueno, soy Micaela Salinas, abogada egresada de la Universidad Mayor de San Andrés, con mención en el área penal. Tengo varios diplomados, entre ellos diplomado en Educación Superior e Interculturalidad, que fue el primero que tomé. Tras eso, diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Tengo diplomado en Derecho Constitucional, Convención Internacional en Latin Juris Ecuador. Tengo diplomado en Derecho Constitucional, Convención en Derechos Humanos en el Colegio de Abogados. Tengo diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual, por decir algunos, tengo otros más. Tengo maestría en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente soy maestra de Derecho Constitucional también en la Universidad Andina. Wow. Y también soy actualmente, que es lo más importante creo ahora, directora nacional del Proyecto Legal Solidario Sumaquemaña en Bolivia, hoy por ti, mañana por mí, que tiene como base enseñar y ayudar. Somos al momento entre 2.500 o tal vez más abogados voluntarios en toda Bolivia, entre los cuales también tenemos psicólogas y trabajadoras sociales. Wow, realmente un currículum extenso, doctora. Muy guapísima la doctora, conversar con usted siempre es ameno, lo digo en serio, ¿no? ¿Le parece si iniciamos con algunas preguntas tienen estudiantes de Derecho y en sí la sociedad en conjunto sobre el tema de la 348 también? Me parece también. ¿Le parece si empezamos, doctor? Claro que sí. Bueno, la pregunta, ¿no?, que nos han estado haciendo en algunos comentarios es, ¿no?, ¿qué motivó a lo que es la creación de la Ley 348, ¿no? En Bolivia. De hecho, en Bolivia, antes de la Ley 348 y por derecho internacional, valga decir el principio de control de convencionalidad, Bolivia muchos años antes debería haber dispuesto una normativa que salió en 2014. Para decir los orígenes, sí o sí tenemos que tener en cuenta la Convención de CEDAW y la Convención Belén do Pará, que por control de convencionalidad son las normas base, normas internacionales que obligan al Estado boliviano a dar cumplimiento al contenido de ambas convenciones. Sin embargo, recién tras la muerte trágica de Annalyn Guaicho en 2014, recién es que surge la Ley 348. Valga decir, desde los años 90 nosotros ya éramos parte de las distintas convenciones. Sin embargo, el Estado prácticamente ha vulnerado por décadas el cumplimiento de toda esta normativa especial que debería surgir precisamente para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Wow, interesante. Doctora, ¿cuál cree que es el mayor aporte que esta norma, esta ley aporta a la sociedad? En realidad el objetivo de la ley, como dice, si no me equivoco en el artículo 5, no me acuerdo muy bien, es garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ejerciendo el cumplimiento de ese control de convencionalidad. El Estado está obligado a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En ese sentido es que surge esta normativa. ¿Qué es el mejor aporte? Precisamente es cumplir el artículo 15.2 de la Constitución Política del Estado, concordante con el 410 de esta misma normativa, que nos obliga como Estado a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ya el uso que se le está dando es el dilema al día de hoy, pero de que la ley es buena, en sí tiene que existir. Pueda que tenga sus aciertos y desaciertos, o existan abogados que no estén de acuerdo, pero es imposible retroceder. La ley sí o sí tiene que permanecer. No es así, ¿no? Ya hablando de violencia contra la mujer, ¿no? La ley 348, doctora, ¿qué tipo de violencia reconoce, ¿no? ¿Qué tipo? Ya. El artículo 7 de la ley 348 es la que nos determina, por ejemplo, algunos tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial, violencia mediática, violencia laboral, o sea, y todos, incluso diciendo, y otros tipos de violencia o acciones que puedan estar menoscabando los derechos de las mujeres. Interesante, ¿no? Me sorprende también esta línea que tenemos. ¿Y cuáles, no, según su punto de vista, doctora, son las principales medidas de protección que establece esta ley hacia las mujeres? Bien, en cuanto a las medidas de protección, inicialmente es el alejamiento del agresor, el artículo 35, si no me equivoco, pido disculpas si estoy errada, que determina ciertas medidas de protección: alejamiento, prohibición de intimidad, prohibición de tomar contacto directo e indirectamente, entre otras que tienen por fin la base misma del cumplimiento, y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Claro que sí.
Y doctora, en sí, ¿qué sanciones hay para estas personas que atentan en sí con la integridad física de las mujeres? Bien, el artículo 272 bis del Código Penal nos da el rango, valga decir, de mínimo y máximo para estos delitos de violencia contra las mujeres, por ejemplo, dentro de la familia. No es todo, pero dice es de 2 a 4 años, el quantum de la pena. Ahora, con el 271, que viene a ser violencia contra los varones o entre dos mujeres, que también puede darse, también protege. O sea, la ley como tal garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Eso no significa que si yo lo agredo a usted, o sea, yo voy a quedar impune. La ley también protege al varón. Entonces, bien. Interesante saber mucho de esta ley y más que todo de su explicación, que lo hacen mejor aún, doctora. Muchas gracias. Bueno, Doc, desde su experiencia, ¿no? ¿Cree que la ley 348 ha sido, bueno, ha dado resultados efectivos en sí a la protección a las mujeres? ¿O? De alguna manera es más que todo un tinte psicológico en un alto grado para los varones. Es decir, mucho cuidado porque te puedo denunciar, a mí la ley me protege. Es decir, sí puede estar frenando, eso nunca lo vamos a saber porque no hay estadísticas. No significa si yo sí, que un hombre va a ir digamos, a Instituto Nacional de Estadística, quiero declarar que la quería pegar, pero como hay la ley no la golpeé. Entonces eso no va a pasar. Sí. Pero, y eso no lo vamos a poder saber nunca. Pero, en efecto, ya en procesos penales se han dado casos en los cuales los hombres, incluso al salir, toman conductas mucho más violentas. Ya conozco la cárcel donde más voy a ir a dar. Y entonces la agresión es mucho mayor, incluso también en feminicidios. Pero ella juega la capacidad de la mujer de saber discernir y dilucidar qué es lo que nos puede pasar. Es decir, si tu novio es agresivo, para eso tenemos incluso las medidas de escala de violencia, el control de cómo te vistes, que si tu pelo, que si tu jean ajustado, que por qué usas tacones, que por qué se labial, que por qué, yo que sé, te arreglas, estás buscando, ahí te das cuenta que es un tipo que a la larga va a evolucionar, eso no va a involucionar, siempre evoluciona. Entonces es donde estás, mandando ubicación, que hazme video, que esto y aquello, va evolucionando. Ya viene el primer empujón, ya viene la primera cachetada, ya viene el primer puñete, y luego ya avanza hasta terminar con un feminicidio. Y ahí entramos nosotras, saber dilucidar y darnos cuenta. Y lo mismo con los varones, mujeres celosas, mujeres caprichosas, mujeres de dónde estás, con quién estás, por qué te habla, que ella, que tú eres mío. O sea, esas son luces. Si están mirando, esas son luces que les tiene que dar a los dos. O sea, si digamos, ustedes son novios, tú eres celoso, yo en su presencia te digo, aléjate. Y si es al revés, aléjate, porque esto va a escalar. Entonces, esos celos de la mujer terminan en falsas denuncias y esos celos del varón terminan en posibles feminicidios. Entonces, ahí entramos nosotros, como seres humanos, a darnos cuenta. Y la libertad, y eso les digo a ustedes, son jóvenes. La soledad no es mala, la soledad es soledad si la tomas como una situación negativa. Eso es libertad, la ausencia de un control, la ausencia de alguien que esté, incluso para rendirle cuentas, porque nos toca, ¿no? A la pareja siempre ser dónde estás o algo así, dentro de lo normal, pasa. Pero estar sin pareja es libertad, no soledad. Y eso es algo que también hay que ir educando a su generación, ¿no? Que ustedes son de la generación de mi hijo. Entonces. Exacto, ahí también me quería ir, doctora. Esta generación creo que está normalizando mucho lo que es, en sí lo decimos, ¿no? La toxicidad. La toxicidad se está normalizando mucho, de que si me controlas porque me quieres, la típica frase de muchos jóvenes y jovencitas, ¿no? Claro. Eso. Bueno, doctora, se ha criticado mucho lo que es la ley 348, a veces no se aplica con la misma fuerza que debería ser en algunas partes del país. ¿Usted qué opina sobre eso? Que es real, que en realidad las verdaderas víctimas callan, las verdaderas víctimas guardan silencio, las verdaderas víctimas tienen miedo. La víctima verdadera teme denunciar porque si él sale, porque tiene el dinero suficiente para pagar jueces y fiscales y policías, que esto es real, para pagar la justicia, va a salir a matarme. Entonces lo denunció y va a salir a matarme o mejor me callo. Pero las falsas víctimas denuncian, inventan procesos. Es decir, no puedes estar a solas con una mujer, y eso a usted que es varón, no puede estar a solas, ni siquiera estar de la contraparte, pueden mandarle donde el abogado le anda a preguntar a usted, inocente, le dice, mire, podemos resolver, tratemos de transar, y la otra sale y le han visto salir, ya denuncia por violación, denuncia por abuso sexual. Yo ni la conozco. Tengo un caso de no voy a dar el nombre, un abogado de Santa Cruz que ha sido denunciado en el Alto
por un delito espantoso cuando él no conoce a la supuesta víctima. O sea, no la conoce. Y tengo otro caso que igual ha sido víctima de extorsión. El señor, no voy a decir la ciudad, ha sido víctima de extorsión. Una mujer le llamaba y le decía, es el padre de mi hija. Y el otro dice, no te conozco, ¿quién eres? Yo soy casado, ¿qué edad tiene? Tu hija tiene 10, 11 años. Pues, por favor, o sea, ¿dónde está la lógica? Y necesito que te hagas una prueba de paternidad. A ese punto llegan las extorsiones. ¿Y eso en qué deriva? En denuncias por 308. Para no usar el término correcto, lean el artículo 308 del Código Penal. De tarea para acá. Claro que sí. Bueno, sí, doctora, más que todo vemos muchas veces, ¿no? En usted, que es una práctica totalmente, ve que solamente por la simple denuncia de una mujer conlleva todo un proceso penal hasta llegar hasta tal vez una sentencia condenatoria, y es lamentable eso, porque también tenemos que hacer el llamado a las autoridades, a los fiscales, que sean idóneos en su trabajo, en su labor. Más allá de la idoneidad y el cumplimiento del principio de debida diligencia, yo creo que el Estado, ya a través del Ministerio Público, señor fiscal Roger Mareaca, por favor, activen un sistema de filtros, más allá, porque eres víctima de estafa, intenta denunciar y vas a ver cómo te piden, o sea, y me pasó, le falta, me observó una fiscal, le falta la copia de carnet del denunciado. Yo era hija de, ¿cómo voy a ir a pedirlo? O sea, no voy a decir, no, espere, me ha robado el celular, dame su fotocopia de carnet, por lo menos. Claro, Claro. Y pasa, doctora, porque cuando presentamos una denuncia, tal vez así, pues, todo, o sea, te observan todo, Sí. te observan todo. Sí. Son errores mínimos, una letra, pero te lo observan. Claro. Te... Ponte, estuvo en el lugar. Estuvo, coma, en el lugar. Le falta la Sí. coma. ¿Se entiende? los márgenes. Sí, sí, absolutamente.